Bueno, pues bienvenidos, mi nombre es Ana Serrano y durante estos 2 días vamos a estar viendo un curso introductorio para Nexus. Yo soy ingeniero biomédico y ahorita soy también Product Specialist en Vicom para Latinoamérica. Entonces, pues bienvenidos. Cualquier duda o comentario que tengan en el trayecto, por favor, me indican, me pueden estar ahí interrumpiendo, solo levánteme la mano y con gusto trabajamos para darle las respuestas. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a estar trabajando fundamentos básicos de captura de movimiento en análisis de marcha. Vamos a tener una sesión práctica donde vamos a tener un curso introductorio al software Nexus. Vamos a hacer un análisis del ciclo de marcha y obtendremos los parámetros espaciotemporales, que serían los principios básicos para considerar en algún análisis. Así como en algún momento vamos a tener preguntas y respuestas. Este curso va a estar dividido en 2 días, con una sesión de 3 horas cada uno, el día de hoy y el día de mañana, en la misma hora, a las 3 de la tarde. ¿Y cuáles son los objetivos principales que tendremos en este curso? Seremos capaces de cargar una captura de datos de marcha de Nexus para su procesamiento. Aprenderemos a reconstruir los datos de marcadores para asegurar que todos los marcadores necesarios en el análisis de marcha estén completamente y correctamente identificados. Auto-inicializaremos el sistema para facilitar la identificación de los marcadores y optimizar el flujo de trabajo en Nexus. Identificaremos la calidad de captura de movimiento previamente realizada mediante algunos parámetros del entorno en Nexus. Detectaremos y corregiremos las brechas en la captura, mejor conocidos nosotros como gaps, utilizando las herramientas automáticas de Nexus para asegurar la integridad. Procesaremos los datos utilizando el modelo biomecánico Peering Gate, comprendiendo su utilidad en captura de movimiento. Extraeremos y analizaremos los parámetros espaciotemporales del ciclo de marcha utilizando los resultados obtenidos en la captura y procesamiento de datos en Nexus. Asimismo, exportaremos los datos en CSV para que ustedes después de todo este curso puedan ingresarlo al sistema que desean. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte si ya tuviste acceso a Parsec o has tenido problemas. Te escuchamos. Hasta aquí alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Iniciaremos con los fundamentos básicos, que son los antecedentes del análisis de marcha. Para los antecedentes del análisis de marcha, en el siglo XIX encontramos dos pioneros fundamentales para el desarrollo de esta área, por lo que es necesario, antes de hablar en la actualidad, necesitamos conocer sus antecedentes. Como les mencionaba, en el siglo XIX, dos figuras fueron clave para el desarrollo de esta disciplina: Etienne Jules Marey y Edward Muchbird. A la izquierda podemos observar el trabajo de Muchbird, un fotógrafo e investigador británico que desarrolló una técnica para capturar el movimiento en secuencia. Su estudio más famoso fue el de un caballo galopeano, donde demostró por primera vez en ese tiempo que en ciertos momentos del galope los cuatro cascos del caballo estaban al aire al mismo tiempo, es decir, como que se encontraban flotando. Esto logró utilizando múltiples cámaras dispuestas en serie. Fue poniendo las cámaras durante el trayecto del caballo, lo que marcó un hito en la biomecánica y la cinematografía. Por otro lado, del lado derecho de la pantalla, nosotros vemos el trabajo de Marey, un médico e ingeniero francés que innovó con la cronofotografía. A diferencia de Mochbird, que utilizaba múltiples cámaras, Marey desarrolló una técnica para capturar diferentes fases del movimiento en una sola imagen, lo que permitía analizar con mayor detalle la dinámica del cuerpo en movimiento. Su trabajo no solo nos contribuyó en la biomecánica, sino también en la aerodinámica y la fisiología. Ambos investigadores sentaron la base de los análisis biomecánicos
permitiendo el desarrollo de tecnologías que hoy utilizamos en la biomecánica y la captura de movimiento aplicado al análisis de marcha. Después de los avances de Mottrid y Marey en el análisis de movimiento, la biomecánica de la marcha continuó revolucionando gracias a los estudios de Will Brown y Otto Fischer en el siglo XIX. Brown y Fischer, ambos científicos alemanes, fueron pioneros en la aplicación de principios básicos y matemáticos para el estudio de la locomoción humana. A diferencia de los enfoques fotográficos de los anteriores, ellos utilizaron un enfoque basado en la mecánica clásica, midiendo el movimiento del cuerpo humano mediante marcadores ya colocados en los puntos anatómicos estratégicos necesarios para el análisis. A la izquierda vemos una imagen del primer sistema experimental, donde un sujeto fue equipado con un arnés y dispositivos mecánicos que permitían registrar su posición de los segmentos corporales. A la derecha podemos observar la representación gráfica de ese análisis, donde mapearon los movimientos de las articulaciones y el centro de gravedad del cuerpo durante la marcha. Estos estudios fueron revolucionarios en un análisis más cuantitativo de nos permitieron tener un análisis más cuantitativo de esta locomoción, proporcionando datos precisos sobre su desplazamiento, las fuerzas y los movimientos articulares. Este enfoque nos sentó las bases no solo para los modelos biomecánicos actuales, sino para toda la referencia de investigación del movimiento humano. Gracias a estas contribuciones, hoy contamos con herramientas muchísimo más precisas como captura de movimiento y los sistemas de análisis biomecánicos computarizados que nos permiten analizar el movimiento humano en un nivel con detalle, en un nivel con detalle sin precedentes. Bueno, para el ciclo de la marcha. Yo sé que ustedes son expertos en biomecánica y todo, pero necesitamos recapitular un poquito más. La marcha es un mecanismo fundamental de la locomoción bípeda que nos va a permitir desplazarnos de un punto a otro de manera eficiente. Se compone de una serie de pasos de movimientos cíclicos y coordinados de las extremidades inferiores, alternando entre fases de apoyo y de balanceo. Cuando hablamos de ciclo de marcha, nos referimos como a una secuencia completa de movimientos que inicia cuando un pie toca el suelo y termina cuando el mismo pie vuelve a despejarse. Este proceso se divide en diferentes fases que permiten analizar la biomecánica del movimiento, identificando posibles alteraciones y optimizando el rendimiento en aplicaciones clínicas y deportivas. En esta imagen podemos observar una representación esquemática del ciclo de la marcha, donde se reflejan los distintos momentos claves del desplazamiento. Este tipo de análisis es esencial para los estudios biomecánicos, rehabilitación, entrenamiento deportivo y otros estudios, ya que permite evaluar la eficiencia y la funcionalidad de la marcha en diferentes contextos. El ciclo de la marcha se divide en dos fases principales, como lo habíamos mencionado, en la fase de apoyo y en la fase de balanceo. Además, la fase de apoyo se divide en algunas subetapas. Por ejemplo, en este caso, en la fase de apoyo podemos identificar tres subetapas. La fase de sobrecarga, que representa del 10 al 12% de esa fase, que ocurre cuando el pie hace contacto completo con el suelo, absorbiendo el impacto. Si lo vemos en la primera imagen, aquí. Y la fase de descarga, que es de un de 12 al 13%. En este momento, el peso del cuerpo se distribuye sobre una extremidad, asegurando el equilibrio. Y la última fase de apoyo que tenemos es la fase de propulsión, que representa un 30% al 62% de esta fase. Aquí el centro de masa se desplaza hacia adelante, maximizando la velocidad de la dirección que tengamos en la marcha. Entender estas fases es esencial para analizar la biomecánica completa de la marcha,
permitiendo evaluar la eficiencia y detectar posibles alteraciones en contextos clínicos, deportivos o de rehabilitación. Para la fase de balanceo, tenemos igual tres subfases. Una será la fase de balanceo activo, que representa del 60 al 70% de la fase, donde se produce el momento en que los dedos del pie se despejan del suelo, iniciando el movimiento de la pierna hacia adelante. En segundo, la fase de balanceo pasivo, que sería del 70% al 85%. Durante esta etapa, la extremidad inferior sigue avanzando, pero principalmente debido a una inercia generada por el impulso previo. Y la última etapa la conocemos como fase de ruptura, que es que va del 85 al 100% de la fase. Aquí pasa que la pierna se prepara para aceptar la carga en el siguiente contacto con el suelo, cerrando al fin el ciclo de la marcha. Algunos fundamentos básicos, como los parámetros que vamos a evaluar, nos permiten considerar los espacios espaciotemporales como la cadencia, que es el número de pasos que damos por un minuto, que generalmente en promedio lo tenemos en 120. Una longitud de paso, la longitud de paso, es decir, el largo de nuestra pisada, que sería de 0,7 a 0,82 metros, o 70 centímetros a 80 centímetros. Y la velocidad de la marcha, que se encuentra generalmente entre 4 y 6 kilómetros por hora en un adulto sano. Además de estos parámetros, también la biomecánica permite evaluar mediante algunas medidas angulares, principalmente entre las articulaciones de la pelvis, donde se evalúa la inclinación en el plano sagital, movimientos laterales en el plano frontal y rotación en el plano transversal. Asimismo, en la cadera realiza una flexión y extensión en el plano sagital, una aducción y abducción en el plano frontal, además de rotaciones en el eje vertical. En cambio, la rodilla, su movimiento principal es flexión y extensión en el plano sagital, y el pie y tobillo analizan la flexión dorsal y plantar, así como los movimientos en el plano frontal que llegamos a tener. Estos datos permiten evaluar la eficiencia del movimiento y detectar posibles alteraciones de la marcha, lo cual pues seguimos haciendo hincapié que es crucial en cambio en ámbitos clínicos, deportivos y rehabilitación. Instrumentación biomecánica. En el análisis de marcha utilizamos una variedad de tecnologías avanzadas para analizar el movimiento humano. Eh, Tenemos equipo 2D, que es un sistema óptico configurada. Ay, perdón. Déjame regresar. Es una configuración basada en cámaras que registran el movimiento en un plano bidireccional, capturando únicamente las posiciones de los marcadores o sujeto en X y Y. Se utiliza para analizar movimientos básicos, donde no es imprescindible evaluar la profundidad. Sus características principales es que son una fácil implementación, requiere muchísimo menos cámaras comparados con sistemas tridimensionales y también cámaras menos especializadas. Tiene aplicaciones específicas como evaluaciones de marcha, movimientos laterales o análisis de carrera en una caminadora. Algunas de las limitaciones que tiene es que no captura su información precisa en desplazamientos en profundidad o en Z. Un ejemplo de este tipo de dispositivos o de análisis es Kinovea, que es donde siento que todos empezamos nuestro mundo de la biomecánica, y es un software gratuito de análisis de video diseñado para estudios de movimiento en deportes y biomecánica. Permite a los usuarios grabar, reproducir y analizar movimientos en 2D. Como mencioné anteriormente, no necesita cámaras tan especializadas, por lo que puede ser grabado con un teléfono, con una tableta o cualquier otro dispositivo. Después importa y hacemos el análisis.
En cambio, también existen equipo de óptico 3D, que es un conjunto de cámaras optoelectrónicas que cubren el espacio donde se produce movimiento desde diferentes perspectivas y hace uso de una software para un análisis. Entre ellos está el sistema infrarrojo Bicon, que es utilizado en grandes estudios y laboratorios de investigación en alto nivel, dado que es reconocido como el estándar de oro en biomecánica, asegurando resultados precisos y reproducibles, que al final es lo que determina con lo que es una ciencia, que sean resultados precisos y que se puedan reproducir. ¿De qué está conformado un sistema Bicon? El sistema Bacon utiliza unas cámaras optoelectrónicas, como lo mencionamos previamente, que se ven, no sé si alcanzan a ver mi mouse. Mm, bueno, ay, que hacen uso de un sistema de captura de movimiento con cámaras en el área de captura que tratamos justamente de... El número de cámaras está determinado por el espacio que queremos abarcar, por la actividad o el gesto deportivo que queremos evaluar y por el número de pacientes que queremos tener en el mismo momento. Esto lo menciono porque en animación sí podemos tener personajes simultáneos. ¿Cómo funcionan estas cámaras? Estas cámaras emiten una luz infrarroja, tienen, si lo ven alrededor del lente de la cámara, tiene una luz infrarroja que emite luz infrarroja y con los marcadores que tenemos puestos en nuestro paciente se refracta la luz y ellos hacen la recreación 3D, recreación, el software en 3D de los marcadores y del paciente. ¿Cómo funcionan, cómo se conectan estas cámaras? Estas cámaras se conectan por cable Ethernet que las alimenta y transmite datos. Se conectan por medio de cable Ethernet a un gigabyte Ethernet, que nosotros lo conocemos como PoE, que recaba toda la información que tienen las cámaras para llevarla a la computadora y meterlo al software para la recreación. Eh, ¿Cuáles son las principales características que tenemos que tener al momento de hacer un análisis? El marcaje del paciente. El marcaje del paciente nos determina el tipo de análisis que queremos hacer. Existen ya marcajes predefinidos con los que tiene Bicon que nos da todo el análisis biomecánico o también tenemos la apertura de nosotros realizar nuestros propios análisis biomecánicos. Bueno, nuestros propios marcajes para hacer el análisis. Los marcadores, como mencioné anteriormente, se colocan en este caso en puntos anatómicos específicos, estableciendo una relación directa con los huesos del cuerpo. Estos nos van a permitir representar un modelo digital preciso. En su pantalla, ustedes están viendo el marcaje Gate, que consta de 39 marcadores. Esos 39 marcadores están distribuidos en puntos estratégicos anatómicos y además de eso nosotros tenemos una nomenclatura para poder identificarlos. Generalmente siempre tienen un punto clave o tienen una nomenclatura clave para que nosotros podamos identificar y en el caso ya del procesamiento, evaluarlos, identificar cuál es el que falta y enfocarnos en la recreación de ese marcador. Por ejemplo, en la cabeza siempre todos los marcadores van a empezar eh, con el nombre del lado en que se encuentran left o right, porque todo está en inglés. Por eso, del lado derecho, bueno, del lado izquierdo de ustedes, logran ver todos los marcadores que se encuentran del lado derecho. Y del lado derecho, ustedes ven los marcadores que se encuentran del lado izquierdo del paciente e inician todos con la letra L, que significa left, de izquierda. Después ya siguen las primeras letras de la estructura anatómica en la que se encuentran aledañas. Este tipo de marcaje se selecciona de acuerdo al gesto deportivo que queremos evaluar, a las variables que queremos obtener. Y no solo existe Gate, existen otros 4 o 5 marcajes predefinidos, como Oxford, el Gate para miembros inferiores, para miembros superiores,
El Oxford está más enfocado a análisis biomecánico del pie, entre otros. Y para generar nosotros una primera captura, obtener los datos precisos, necesitamos calibrar nuestro paciente. Dado a que como somos seres humanos diferentes, necesitamos calibrar cada paciente de acuerdo a sus talla, medidas antropométricas y obviamente ubicación de los marcadores. Para eso siempre pedimos a nuestro paciente que se ubique en una posición de motociclista en la que mantenemos, bueno, la toma dura un segundo y realizamos la captura de la posición de motociclista de nuestro paciente y calibramos como tal el template a las medidas de nuestro paciente. Bueno, hasta ahorita vamos en esto y vamos a empezar a la curso introductorio de software Nexus. Hasta ahorita me podían confirmar que todos ya accesaron a Parsec. Yo aún no, Ana. Ok. Fernanda, ¿ya accesaste? ¿Pudiste accesar a Parsec? Hola, buenas tardes. Voy camino a mi casa, pero ahorita lo checo. Una disculpa. Perfecto, no te preocupes. ¿Tú, Manuel? Ya mandé el correo, bueno, me pidió correo de confirmación hace un ratito. Ok. Déjenme verificar que todos tienen acceso y volvemos en un minuto. En este caso hicimos un análisis de marcha de Marco. Marco fue nuestro demo boy. Muchas veces, Marco. A él le hicimos un análisis de marcha ahí en nuestras oficinas, en el laboratorio, eh, en una, en una caminadora. Entonces hicimos varias capturas de Marco. Ya las deben de tener ahí en su computadora. ¿Y cómo las vamos a empezar a visualizar? Las visualizaremos, está en el escritorio de su computadora de Parsec. Y doctor Luis, mejor a usted le paso el link de descarga de donde están las capturas. Denme un momentito. ¿Se las puedes Ok, mandar, Marco, por fin? sí, gracias. ¿A Entonces, dónde se las mando? ¿Aquí el chat? sí, Ok, pero por fin. Ustedes, ustedes están viendo mi pantalla, pero están en Nexus ahí, pausado, ¿verdad? Fer, yo ya no estoy en tu sesión, entonces ya puedes entrar sin ningún problema. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, aquí yo ya estoy en Parsec, en mi sesión. Y en este lado, en nuestra página, en nuestro escritorio, ahí tenemos los softwares que vamos a estar utilizando. Como les mencionaba anteriormente, lo hicimos con entretenimiento, entonces también aparecen algunos softwares de entretenimiento. Eh, Hasta abajo tenemos Vicon Nexus 16, 2.16 y, espérenme, y- a todos ya les abrió sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, este es el software de Nexus. Y lo que tratamos de, bueno, lo que siempre trata de hacer Vicon es hacer lo más amigable posible para nuestro usuario y para nuestro cliente, para que el flujo de trabajo sea lo más óptimo que podamos manejar. Nexus se divide dame un segundo. Nexus se divide, nosotros lo dividimos en cuatro pantallitas. La primera del lado izquierdo, logran ver mi mouse, ¿verdad? Del lado izquierdo, nosotros metemos toda la información respecto al sistema o, ajá, el sistema como lo tenemos contemplado. Es decir, nos va a mostrar el número de cámaras, el número de cámaras que tenemos, en este caso, el número de de cámaras que ocupamos en la captura, la frecuencia que tenemos a la cual lo estamos realizando y toda la información que tengamos. Si en algún momento nosotros metemos en algún momento electromiografía y placas de fuerza, lo encontraremos también aquí en nuestra parte. Adicional de nuestra parte del sistema, nuestra área de recursos, nosotros también vamos a tener sujetos.
En sujetos nos va a marcar el nombre del paciente, qué marcaje utilizamos y cuáles son los marcadores que hemos estado ocupando. En la parte central nosotros tenemos toda la parte de visualización de la captura y tenemos diferentes vistas. Eh, tenemos perspectiva que es el enfoque 3D o la recreación 3D del sistema. Y cómo vamos a estar manejando nuestra perspectiva en nuestra parte del software con nuestro mouse. Si le damos clic izquierdo, nosotros vamos a ir rotando nuestro, nuestro panel con clic izquierdo. Con clic derecho, nosotros hacemos zoom y con ambos clics, tanto el izquierdo como el derecho apretado al mismo tiempo, nosotros movemos físicamente nuestra perspectiva, ¿vale? Entonces, con eso esos son los tres botones que vamos a estar ocupando para ir moviendo nuestro escena 3D. Adicional de perspectiva, nosotros también tenemos la manera ortogonal. La manera ortogonal nos muestra X, Y y Z de nuestra captura. Tenemos Y positiva, X positiva y Z, X y Y positivo, ¿vale? Y también tenemos, bueno, en este caso no lo vamos a estar ocupando ahorita, tenemos una opción de cámara. En cámara nos muestra lo que está viendo cada cámara, qué marcadores está viendo y podemos seleccionar entre las cámaras que tenemos ahí en nuestro sistema. Y también tenemos la opción de gráfica. De gráfica que nos puede dar trayectoria de cada uno de los marcadores o ya de las respuestas o del análisis biomecánico nos va a mostrar como tal la gráfica de la captura. Y la última opción que tenemos es el Subject Viewer, es decir, cómo se ve nuestro sujeto o nuestro paciente. Esa sería la parte de visualización que tenemos de Nexus. Adicional, Nexus nos permite dividir como tal la captura, bueno, la parte de visualización en pequeños segmentos, en los que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí, para iniciar, tenemos esta parte inicial. El cuadrito, ese que se está señalando, nos puede dividir la pantalla a la mitad o después nos puede dividir a la mitad horizontal o a la mitad vertical. Y adicional, cada una de estas pantallas puede ser dividida en cuanto nosotros queramos ir visualizando, ¿vale? Entonces, si en algún momento tienen alguna duda o algo, pueden irme parando sin ningún problema. En la parte inferior de visualización, nosotros tenemos toda la parte de comunicación donde nosotros le llamamos Eclipse a nuestra base de datos. Este es nuestro Eclipse en el que se van guardando los datos que vamos a ir manejando. Y adicional aquí tenemos una serie de herramientas que nos permiten hacer algún tratamiento de nuestra captura. Las vamos a ir ocupando conforme vayamos avanzando en este webinar, bueno, en este curso. Y del lado derecho, donde dice Tools, tenemos las herramientas que tenemos con Vicon. Generalmente este proceso siempre, bueno, estas herramientas se van activando conforme los vamos ocupando. Tenemos 5 herramientas principalmente. La primera herramienta que nosotros tenemos la ocupamos cuando hacemos como tal el proceso de preparar nuestra escena o preparar nuestro laboratorio. Este proceso de preparación de nuestro laboratorio consiste en 3 pasos. Bueno, en 3 pasos principalmente. Uno es orientar y posicionar las cámaras de acuerdo al área de captura que queremos poner. El siguiente es enmascarar las cámaras y es decirle a las cámaras, ahorita todo lo que ves no sirve. Ahorita todo lo que ves son reflejos,
no lo tomes como marcadores ni nada. Esto lo hacemos porque hay veces en las que el laboratorio o los entornos que manejamos no nos permiten tener un área completamente limpia. A veces tenemos pequeños puntos reflejantes como la caminadora, como una silla, como la misma ropa de nuestro paciente o deportista. A veces nos refleja esa señal, entonces tratamos de decirle con máscara, estos no son marcadores, esto es basurita, entonces no lo tomes en cuenta. Después hacemos un proceso de calibración. ¿Cómo funciona este proceso de calibración? Nosotros tenemos una barra de calibración, para la redundancia, de calibración, que es como una T. Esta barra de calibración puede ser de dos maneras, una activa y una pasiva, que nosotros le llamamos. La pasiva tiene marcadores que van, marcadores y la otra son marcadores activos. ¿A qué nos referimos con marcadores activos? Que emiten una luz infrarroja, como si fueran el haz de luz de la cámara, esos mismos emiten luz infrarroja y entonces la pasamos por todo el área de calibración, por todo el área de captura de nuestro sistema, de nuestro laboratorio y necesitamos que cada cámara vea 1000 veces esa WAN para que pueda estar calibrada. Después continuamos con setear el origen, que es poner nuestro marcado, nuestra WAN de calibración en nuestro punto X, en nuestro punto 00 de nuestro sistema o de nuestro laboratorio. Y es así como más o menos nosotros calibramos nuestra cámara. El segundo paso que tenemos también en Nexus es la creación del sujeto. Como mencionaba anteriormente, cada calibración de paciente se hace personalizada por las diferencias anatómicas que tenemos. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver eso y después ya viene la parte de la captura. En la captura tenemos dos tipos de captura, que sería la estática y una que es como de proceso. La estática nosotros lo ocupamos en la posición de motociclista que les mencionaba anteriormente para calibrar nuestro sujeto. Le pedimos a nuestro paciente que se quede 3 segundos en posición de motociclista para que podamos calibrar. Entonces, hasta ahorita han podido, los dejo 3, 4 minutitos para que vean ahí el sistema, para que lo vean. Y si tienen alguna duda de cómo manejarlo, de cómo entrar o de cómo ver, me dicen y ya continuamos. Entonces, como les comentaba, en la parte de abajo tenemos nosotros toda la base de datos que tenemos actualmente. Para llegar a la captura que Marco nos colocó, daremos aquí en C, la dirección es users, en este caso es el usuario 2, ustedes deben ocupar el que tienen acceso, y en desktop va a aparecer una opción que dice caminata. ¿Cómo sabemos que, que toda nuestra base de datos o la captura que tenemos es apta o compatible con Nexus? Porque también automáticamente se pone en un círculo gris con un pedazo negro. Y eso, o también podemos tener en cuenta que tenemos que tener un formato FBX y el BSK, que es la base en la que nuestro sujeto va a empezar a recrearlo en 3D. Entonces, como les comentaba, necesito que ahorita entren a la parte de Eclipse, que entran a User, bueno, a disco C, User, encuentren su usuario y este se encuentra en escritorio. Entonces, si me dan una manita arriba cuando todos se encuentren ahí.
Gracias, Fer. Gracias, Byron. Y gracias, doctor Luis. Perfecto, Germán. Y ya nada más esperamos un poquito. Oh, Manuel. Ok, perfecto. Entonces, Manuel ya también se encuentra ahí. Entonces, en toda la parte de caminata, estas son las opciones que nosotros hicimos, que nosotros implementamos para Marco. ¿Cómo funciona? Dime un segundo, déjenme lo hago más grande. Vamos a verlo. ¿Cómo va a funcionar toda la parte de tratamiento o cómo se van guardando los datos en Nexus? Primordialmente siempre ay, nos va a solicitar, un segundo, el tipo de captura que nosotros vamos a estar realizando. Eh, en este caso, el GIS es el tipo de captura que nosotros estamos realizando y en este caso, el paciente. El nombre del paciente y después nos va a ir guardando las capturas de acuerdo al nombre que nosotros le hayamos dado al proceso o al gesto deportivo que estamos evaluando. Adicional, cada uno de Nexus aumenta instantáneamente el número de captura que tenemos. Si empezamos con caminata 1, va a pasar a caminata 2, a caminata 3, a caminata 4. Esto funciona para que también ustedes no se preocupen por ir llevando la cantidad de capturas que tenemos, sino automáticamente lo va a ir subiendo. Como les comenté, en la parte de acá nosotros tenemos diferentes perspectivas en las que podemos ir viendo el paciente. Ahorita nos está mostrando el número de cámaras en sistema, el número de cámaras que nosotros ocupamos para la captura en este caso. En este momento utilizamos diferente número de capturas como diferente modelo de cámaras, perdón, entre Vantage y Bonitas. Entonces, en la parte de sujeto, nosotros vamos a ver los datos necesarios para el tipo de marcaje que vamos a ocupar. Si le damos clic derecho, nosotros vamos a encontrar los diferentes tipos de marcaje que tenemos en Nexus. Para cada uno de ellos necesitamos algunas medidas antropométricas sí o sí. El sistema va a necesitar esas medidas antropométricas sí o sí para escalar como tal el sujeto a la estructura anatómica de nuestro paciente y poder hacer como tal el proceso y generar los análisis. Entonces los dejo un poquito aquí para que ustedes vean los diferentes tipos de marcaje que tenemos. Estos cabe recalcar que ya nos dan pues el análisis biomecánico y la cinemática. Si ustedes quieren hacer su propio marcaje o quieren realizar algún tipo de análisis que contemple solamente el brazo, es necesario hacer un template especializado y en ese caso solo le da las trayectorias de los marcadores, las trayectorias de los marcadores y no hace la cinética como tal. Entonces los dejo aquí un minutito, dos, para que vean el tipo de marcaje que ya tenemos establecido. Y ya cualquier duda que tengan o si quieren preguntarme en alguno en específico, estoy aquí. Dime, Byron.
¿Qué tal? Sí, una consulta con respecto a lo de justo esto de los modelos. Por ejemplo, acá ya estamos comenzando con el Plug and Gate y como te comentaba con el PyCGM. Pero hay algunos profesores que dicen, o sea, quiero hacer solamente la parte del tronco y miembros superiores. Entonces yo lo que les comentaba es que sí se puede hacer si es que nosotros utilizamos el Plug and Gate, el Full Body, pero a veces es mucho estarles, ¿cómo se llama?, instrumentando a todos los pacientes. Entonces, lo que yo quería saber era que, por ejemplo, Plug and Gate nos está botando las gráficas para ¿cómo se llama? Para los diferentes análisis. Si es que yo Ujú. creo un modelo desde cero, digamos para miembro superior, me invento, y después yo ya tengo los datos de los puntos. O sea, yo le puedo hacer que esos puntos se procesen con, no sé, con Nexus, con Procalc, o con algún programa como para yo obtener esas gráficas y hacer un proceso automático. Por ejemplo, quiero estudiar algo del movimiento de flexión-extensión del cuello. Entonces, me creo mi template, todo bien. Supongo que debo tener alguna toma de calibración después, una toma dinámica, y con esos datos yo quiero ya generar un informe. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo le podría trabajar? Sí, sí se puede hacer, justamente como mencionas, primero tenemos que calibrar el template, guardarlo como un template, vas a guardarlo con un BSK y después automáticamente nos va a volver a aparecer aquí, ¿no? Aquí en la parte de Escalon Template. Una forma que, bueno, dos formas que puedes ocupar es realizar el procesamiento directamente aquí en MATLAB con un pipeline ya de programación y que lo haga automáticamente. O también tiene la opción de Python, si lo quieren hacer directamente ya en Nexus, o meterlo en Polygon. De ese tenemos como generar, tenemos un manual donde generamos uno, primero el paso para generar el template. Obligatoriamente para un segmento necesitamos tres marcadores siempre. Entonces, en base a esos requerimientos, tenemos el manual donde podemos darte las instrucciones para generar el template, calibrarlo al sistema, volverlo a recrear en diferentes pacientes y ya después depende del procesamiento que ustedes quieran darlo, si lo meten a Python, a MATLAB o a Polygon. Ya, sí, listo, sí, con eso estaría más completo. Más que nada porque queremos homologar. Tenemos justamente donde yo trabajo y hay otra universidad también que posee el mismo equipo. Entonces, por Sí. ejemplo, en la otra universidad han trabajado con MATLAB para exportar los datos. Entonces, se generaron los scripts, ellos ya tienen eso, entonces, ¿qué hace? Sino que justo queremos aprovechar la parte de la generación de informes, porque a veces Python y MATLAB se demora un poquito en el procesamiento. Entonces, cuando yo trabajo acá con el Nexus ya me sale automático el informe en el Polio. Entonces era más o menos por eso, pero con eso ya estoy claro. O sea, sería tal vez un paso posterior para poder conocer, porque justo me están preguntando ahorita para modelos, por ejemplo, modelos para el tronco, también me estaban preguntando modelos para neonatos, entonces eso les digo, sé cómo hacer y cómo crear, pero todavía tenía esa duda, ¿no? De que si solamente se me iba a quedar con el script en Python, en MATLAB, o si le podía mandar allá al local, pero con eso estoy más tranquilo como para generarle posteriormente. Sí, igual nada más después me recuerdas y ya te comparto esos manuales que tenemos. Ya, listo, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ya llegando a este proceso, conociendo el tipo de marcadores, el tipo de marcaje que vamos a estar ocupando, es necesario que Nexus conozca algunas medidas antropométricas de nuestro paciente para que pueda recrear el sujeto. Por ejemplo, el peso, la altura que tenemos y ahorita estos ya son valores que ya generó como tal Nexus, pero también nos pide el largo de nuestras piernas, de nuestros miembros inferiores, el ancho de nuestra rodilla, el ancho de la rodilla, el ancho del tobillo, el ancho del codo y también el grosor de la mano. Entonces, todas estas medidas generalmente siempre las tomamos con una cinta métrica en el caso del largo y en el caso del ancho de nuestras articulaciones, lo medimos con algún antropómetro que ya vamos ingresando respecto al paciente que vamos ocupando. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, si seleccionamos algún otro, por ejemplo, Oxford, aquí en rojo nos va a ir mostrando los datos necesarios que tenemos, que en este caso ya se metieron, pero nos hace falta el largo, la altura y el peso. Entonces, entre marcajes hay diferentes requisiciones y nada más, cada uno de estos marcajes tiene una guía completa en la que vamos diciendo cuáles son los tipos de medidas antropométricas que necesitamos, los marcadores donde se colocan y las variables o los datos de salida que tenemos con este tipo de marcajes. Si necesitan alguno en especial o quieren que les comparta alguno en especial, sin ningún problema me indican y ya después lo vamos trabajando. Otra cosa que también tiene Bicon es que automáticamente nos va a marcar en asterisco cada vez que nosotros necesitemos guardar algo o que no estemos trabajando de la mejor manera o que haya alguna captura por ahí volando y que no tengamos guardada. Entonces, y tenemos que tener cuidado en este aspecto porque no nos permite seguir avanzando si no guardamos como tal lo que ya teníamos. Entonces, veamos, dame un segundo, ahí estamos, porque si no me va a borrar los datos que tenemos de marco. Entonces, ahorita no, ustedes no me van a dar ahí con el marcaje que hemos seleccionado para marco porque ya lo hemos calibrado previamente a las medidas que ha tenido marco. Otra cosa también que tiene Nexus en la parte de Eclipse es que nos va mostrando nos va mostrando con colores y con letras todo lo que hemos realizado en la captura. Por ejemplo, nosotros realizamos una caminata estática con Marco que le pedimos que se pusiera en posición de motociclista y empezó a generarnos como tal los marcadores y las trayectorias que tiene. Entonces, para nosotros recrear para nosotros subir una nueva captura, necesitamos darle doble clic en la captura que queremos visualizar. Por ejemplo, doble clic en caminata número 1 y ahorita nuestra captura está cargada. Los datos que generamos en esa ocasión o en el momento ya están cargados, pero todavía no ha recreado como tal los marcadores que ocupamos y que se mostraron en esa parte de la captura. Entonces, ahora sí, del lado izquierdo de la pantalla, a nosotros nos muestran el tipo de cámaras que ocupamos y los datos a los que fueron ocupados o los que fueron seteados. Nos muestra la frecuencia de la captura en la que realizamos como tal la adquisición de los datos y el número de cámaras que ocupamos. En este caso nosotros ocupamos 10 entre Vantage y Bonitas y adicional en la parte de perspectiva nos muestra la configuración que tuvimos o cómo estaba seteado nuestro laboratorio en esa ocasión. Entonces, nosotros hemos subido la captura y del lado derecho nos muestra el número de marcadores o los marcadores que necesitamos. Entonces, ¿cómo? Es así como si Ana, ya estamos aquí, pero no veo nada. Nosotros necesitamos decirle a Bicon con este botoncito que se encuentra abajo de Help, le damos clic, y automáticamente ya nos sube sí, nos sube, nos recrea los marcadores que ocupamos en esa ocasión. Que ocupamos. Como les comentaba anteriormente, para Nexus son 39 marcadores. Entonces, si se notan en la barra espaciadora de abajo, nosotros podemos mover, avanzar o retrasar nuestra captura. Y adicional, nosotros podemos recortar nuestra captura.
Esta barra espaciadora, lo que tenemos acá, estos pequeños como fragmentitos que están de este lado, nos permiten recortar la captura para nosotros quedarnos solamente con la información necesaria. Entonces los dejo aquí un momentito para que jueguen con la barra espaciadora, para que vuelvan a subir la parte de los marcadores. Y si tienen alguna duda, me dicen, estoy aquí en back y sigo atenta. Pero intentamos ahorita recrear la escena, no sé si llegaste a esa parte o necesitas que te explique. No, todo bien. Perfecto, Según yo sí llegué hasta donde están. perfecto, ya si te Gracias. algo me dices. Sí, gracias. Perfecto. Después de que tenemos como tal todos nuestros marcadores ya en la escena, ahorita para Bacon eso no es información, esos solo son marcadores que están viendo en el trayecto, pero nosotros, por ejemplo, podemos estar viendo cada uno de los marcadores, cuáles son las cámaras que los están viendo. Por ejemplo, el marcador que vemos del lado izquierdo que se encuentra en el codo, si lo seleccionamos nos muestra los rayos X, nosotros le decimos los rayos X de las cámaras y qué cámaras están viendo cada uno de ellos. Entonces, aquí depende mucho de cómo queramos manejar nuestro sistema, de cómo ustedes se acoplen, pero pueden ir dividiendo como tal la cámara, la perspectiva, para ir viendo gráficas, para ir viendo la perspectiva del sujeto. Pueden ustedes estar viendo todo lo que deseen y dividir el entorno 3D en lo que ustedes necesiten, ¿vale? Por ejemplo, aquí si seleccionamos cámara y seleccionamos la cámara 2 vamos a estar viendo los marcadores que estaba viendo cada una de las cámaras. Entonces, ustedes aquí pueden empezar a dividir su pantalla como ustedes mejor se acomoden, como mejor se acoplen y acercando, haciendo zoom, girando, moviendo, ¿vale?
En ese caso, yo siempre me acoplo un poquito más solo viendo el sujeto. Y ahorita, como les comentaba anteriormente, ahorita para Bacon, ahorita solamente son puntos en el mundo, no entiende que son un segmento, no entiende que forman un cuerpo ni nada por el estilo. Entonces, ¿se acuerdan de la imagen que les mostré en la presentación? En la que venían, sí, tenían la nomenclatura de cada uno de los marcadores. Ahorita lo vamos a hacer de forma manual. Ustedes del lado derecho tienen activado, porque ahorita Vicon sabe que ya es el siguiente paso que necesitamos hacer. Necesitamos el botoncito verde, azul, que nos dice label, que es etiquetar. Entonces iremos por cada uno de los marcadores, seleccionándolos y poniendo el nombre que necesitamos, ¿no? Entonces, déjeme un segundo. Entonces iremos marcando cada uno de los marcadores, perdón por la redundancia, eh, de acuerdo al nombre que tenemos. Aquí es donde necesitaremos girar, mover nuestra captura, hacer zoom para marcar de acuerdo a lo que necesitemos. Deme un minuto y les pongo la nomenclatura para que los vayan marcando de acuerdo a cómo vamos. Eh, Generalmente siempre empezamos de la parte superior a la parte inferior. Deme un minuto porque generalmente siempre iniciamos de miembros superiores hacia los inferiores. Entonces, cuando nosotros seleccionamos uno, por ejemplo, clavícula, el siguiente que él nos marca es un esternón. Entonces vamos girando y encontramos el del esternón y después el de la espalda. Oye, Ana, pero ¿sabes qué? Seleccioné uno mal. Aquí funciona también el control Z, no pasa nada, se van borrando los que hemos hecho. Eh, entonces podemos darle control Z sin ningún problema. Empezamos siempre por la cabeza, pasamos a la espalda y después nos vamos bueno, después de la cabeza siempre nos vamos al tórax. Y entonces aquí seleccionamos el esternón. Aquí seleccionar esternón. El de la espalda, que este lo ocupamos de referencia. Y después hombros. Hombros, hombros. Digo codo. Siempre tenemos uno entre el codo, en el antebrazo, a la mitad del antebrazo, y los de la muñeca y el de la mano. Y después nos vamos al siguiente lado, que sería el lado izquierdo. Como les comentaba anteriormente, todos los nombres de los marcadores están con una nomenclatura clave, iniciando con el lado en el que estamos y con las iniciales de las estructuras anatómicas que necesitamos. Por ejemplo, esta es la cadera, RASI, el posterior, anterior de la cadera. Y seguimos con las piernas, la rodilla, la antepierna, el tobillo, el talón y el pie. Ahorita yo ya me lo sé de memoria, pero ahorita a ustedes les coloco el diagrama para que vayan seleccionando los marcadores correctos. Y entonces, Bicon ya empieza a hacer la recreación 3D de nuestro sujeto. Como les comentaba, pueden hacer uso de control Z si se llegan a equivocar. Y como siempre, tratemos de darle guardar a a nuestra captura. Entonces voy a dejar de compartir esto y les pongo la presentación. Dame un segundo. Mm, Ya pueden ver el marcaje de la presentación, ¿cierto? Sí, ya. Perfecto. Entonces aquí los espero tantito. Y acuérdense, control Z y vuelven a seleccionar el correcto. Justamente anteriormente solamente teníamos los marcadores ahí volando en el espacio, pero no le habíamos dicho a Vicon que era información y que era parte de alguna estructura o de algún cuerpo.
Por ejemplo, y ahora si vemos en la parte izquierda, ya también en la parte de sujeto, aparte de darnos el nombre de nuestro paciente y del marcador que estamos ocupando, nos da los marcadores que ocupamos, el color que estuvimos, que están señalizados y además los segmentos que vamos a ir formando conforme vamos avanzando y las joints o las articulaciones de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer ya marcados ya teniendo identificados nuestros marcadores? En la parte inferior, nosotros tenemos una opción al lado de Data Management que dice calidad, que es quality, que en español sería calidad. ¿Qué es lo que nos dice esta parte de Bicon? Es qué tan confiable o qué tanta calidad tiene nuestra captura. Nos muestra los marcadores que no hemos ocupado, nos muestra los marcadores que sea el total gaps, los fragmentos o las tomas en que se han perdido nuestros marcadores y el porcentaje de marcadores que hemos etiquetado o que tenemos identificados. Como les contaba, son 39 marcadores en total en todo nuestro sujeto. Entonces vamos a tener nos va a dar la correlación de los marcadores que tenemos etiquetados de todo el total. Por ejemplo, ahorita yo ya sabe que los 49 marcadores durante toda la captura, están etiquetados. No se preocupen si no es igual ahorita, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir mejorando. ¿Les salió de la misma calidad que la que yo mostré? ¿O alguien tuvo marcadores sin marcar, marcadores no identificados o mayor número de gaps? A mí me dio este, 5 gaps, 5 escenas en las que no tenemos, en las que algún marcador se perdió. Ahorita no sabemos cuál es el marcador que se perdió. Y los 100 marcadores etiquetados. ¿Tuvieron lo mismo o alguien tuvo más o menos? Yo tuve los mismos, solo una duda rapidísima. ¿Cómo le hiciste para que salga la pantalla completa? Eh, ¿De Nexus? No, 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 o sea, la pantallita que viene con todos estos parámetros de 5 gaps y todo eso. O sea, sí los veo en chiquito, pero no lo veo como en la... Pues en la barrita espaciador, en la barrita que tiene, selecciónala y la empiezas a mover y te lo puedes llevar a donde quieras. Entonces, igual tiene X o para hacer más grande. Ese se pone abajo de management. O si le das también ahí, te la separa y tú ya puedes irla moviendo en el espacio de que tú quieras. Va, muchas gracias. No hay nada. ¿Tú, Germán, tuviste los mismos? ¿Tuviste más, menos? Es lo que estoy revisando. Creo que tengo menos, 97 me marca 97 en mi marcadores. calidad. Ok, entonces, No, en mi calidad del 97%. Ajá. ok, vale. Ahorita eso se puede solucionar. Ahora, en la misma parte derecha que tenemos, a ver, Manuel, vamos en el mismo punto. ¿Estar listo para la siguiente parte? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, Manuel ya nos dijo que sí, que va en la misma parte. Ahora, en la parte inferior de Tools, en donde estuvimos marcando, nos muestra el gap filling, que es cuáles marcadores estuvimos perdiendo. Yo, por ejemplo, durante toda esta captura se estuvo perdiendo el marcador RUPA, que es el marcador que va entre el hombro y el codo, del lado derecho. Entonces, durante toda mi captura que yo hice, se estuvo perdiendo.
por oclusión, por movimientos naturales que tuvo Marco, por cualquier otro tipo de cosas se pudo haber estado perdiendo durante este trayecto. Eh, Existe una manera en la que podemos hacer, bueno, dos maneras. Una es automatizada y otra, Bicon nos da cuatro herramientas en las que podemos seleccionarlos, cuatro filtros en las que va a ir rellenando como tal la información. ¿Cómo rellena la información Bicon? Bacon interpolariza los marcadores y la trayectoria. ¿Qué es interpolarizar? Toma la trayectoria que tuvo antes de perderse y después de perderse y aparecer para llenar ese hueco de información que tienen. Y tenemos cuatro herramientas. No sé si abajo de Rupa alcanzan ustedes a observar que hay una que dice es Pin Fill, Partner Fill, Rigid Body Fill, Kinematic Fill y Cycle Fill. Son cinco herramientas. Son cinco herramientas que podemos nosotros estar ocupando para rellenar los huecos en la pérdida de información que tuvimos durante el proceso. Estas son completamente normales. Bueno, lo ideal es que no tengamos, pero siempre puede pasar que se estén perdiendo o por movimientos natural o porque alguien pasó. No pasa nada. Si llegamos a tener una captura que tengamos 8500 gaps, si es necesario reconsiderar esa captura y borrar o seguir con la otra. Por eso recomendamos que cada vez que hagamos una captura de algún gesto deportivo tengamos mínimo tres o cuatro para tener de dónde escoger. Como nosotros lo vimos en la Data Management, que tenemos de tres a cuatro capturas del gesto deportivo, bueno, de la caminata de Marco. Y por ejemplo, Sprint Fill lo vamos a ocupar para rellenar movimientos suaves y que pueden ser predecibles. No es ideal para grandes huecos, es decir, que tuvimos una pérdida de 2 segundos, 3 segundos de información. No, es para pequeños fragmentos en los que perdamos información. Partner Fill se basa en el patrón de movimientos de otro marcador. Por ejemplo, en la pierna podemos seleccionar el marcador que va en la pelvis para rellenar la información que tenemos en el fémur. Funciona este muy bien con movimientos repetitivos o simétricos. El Rigid Body Field, como su nombre lo indica, hace uso de un cuerpo rígido. Es decir, crea un segmento corporal como el muslo o el torso para interferir la posición del marcador faltante. Y el Kinematic Field, que es el otro de rosita, este se basa en la cinemática del movimiento. Estima la posición de ese marcador que se perdió usando la información de las articulaciones cercanas. Entonces, para este necesitamos, generalmente lo ocupamos para marcadores que están entre segmentos y ocupamos la información de la articulación más cercana que tengamos, porque también funciona muy bien con movimientos naturales y continuos. El último, que es el Cycle Field, este se usa cuando el movimiento es cíclico y es muy repetitivo, como caminar, correr, andar en bicicleta. Este es el filtro perfecto para ese tipo de cosas, para ese tipo de gestos o de movimientos. Eh, no es necesario que nosotros nos aprendamos para qué se funciona cada uno. Más bien, cuando nosotros seleccionamos en la parte de gap filling, el le damos doble clic, él nos va a enseñar en la captura cuál es el fragmento que se perdió. Y aquí podemos hacer uso de la división de pantallas. Esperen un segundo porque lo vamos a ver. Seleccionar gráfica. Y aquí podemos observar. Esperen un segundo. Aquí podemos observar cómo es la trayectoria de nuestro marcador para identificar cuál es el filtro que mejor se acopla a la trayectoria de este marcador. Automáticamente también cuando nosotros le damos doble clic en los gaps que tenemos, se van a activar los filtros que nos ayudarían a rellenar esta información. Por ejemplo,
si le doy doble clic en lupa, aquí se activa fill de Spindly Fill y el Sacred Fill. Como les comenté que el Sacred Fill se ocupa mucho para caminata, podemos darle clic. Y aquí, si nos damos, deme un segundo, hacerle zoom. Ah, si le damos zoom, ahí tenuamente se alcanza a ver las dos trayectorias posibles que tenemos con los dos con los dos filtros que tengamos. Entonces, en este caso, personalmente siento que le queda mejor es el Slightly Fill. Y así nos vamos hasta obtener nuestra captura lo más limpia posible. En este caso, pues nosotros solo tuvimos 5 y es muy fácil hacerlo, es muy rápido, pero sí existen ocasiones en las que sí llegamos a tener marcadores, gaps más grandes o con mayor número. Entonces, para eso, ahorita les comento cómo podemos hacerlo, pero lo ideal es que siempre nuestra captura tenga 0 marcadores que no utilizamos, 0 gaps y 100 marcadores etiquetados para poder procesar y generar como tal la cinemática ya de nuestro paciente. Entonces, ahorita necesito que se vayan a la parte de filters, que observen cuáles filtros son los que mejor les resultan a los gaps que ustedes tengan y verifiquen sobre todo que los marcadores sí estén etiquetados durante todo el trayecto, durante toda la captura. Si alguien tiene una duda, sigo aquí. Igual voy a entrar a sus computadoras y si veo algo raro, pues ya les comento en ese momento. Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí en el proceso de etiquetado, de filtrado que llenamos. Ya tuvimos todos los gaps, ya llenamos todos los gaps. Entonces, mañana vamos a seguir con la parte ya de señalización de X, Y, Z de todas las articulaciones. Parsec va a seguir abierto si ustedes quieren seguir intentando, si ustedes quieren seguir viendo las otras capturas, pueden seguirlo haciendo sin ningún problema. Y ahorita yo me quedo con Germán porque se tuvo un poquito más de tema ahí. Pero bueno, muchas gracias por conectarse. Y si alguien tiene una duda y quiere que la resolvamos, puede quedarse y la resolvemos. Perfecto. Y para salir de Parsec, por favor, pueden nada más desconectarse, ¿cierto, Marco? Desconectarse y no apagar la computadora. Hay un bot pequeño, a ver, parece que los enseño. Hay un pequeño botoncito. Dame un segundo.